El emperador Anastasio deseaba a toda costa imponer el monofisismo, herejía que sostenía que aunque Cristo poseía las dos naturalezas, la divina había absorbido a la humana y por lo tanto esta última simplemente desapareció. Y para lograr imponer esa doctrina, destituyó en el 513 a Elías, patriarca de Jerusalén, y puso en su lugar a uno de los suyos. Desterró a Flaviano II, que era el patriarca de Antioquía, y lo reemplazó con Severo, un reconocido líder monofisista. Pero como San Teodosio, superior de todos los monasterios de Palestina, cuya demostrada santidad le confería notable ascendencia entre los cristianos de la región, asumió con tal vehemencia la defensa de los dos defenestrados que toda la comunidad católica salió a las calles a protestar, y dado que el único que podía detener la revuelta que se estaba cuajando era San Teodosio, el emperador Anastasio quiso congraciarse con él enviándole una gruesa suma de dinero que el santo aceptó con la condición de que lo repartiría entre los más pobres. Así lo hizo y temporalmente la gente se calmó. El monarca supuso que con ese gesto ya lo tenía en el bolsillo y le pidió que firmara una confesión de fe monofisista, pero se equivocó de medio a medio porque el santo lo desafió, predicando audazmente contra esta herejía en todas las iglesias y monasterios de Palestina, campaña que fortaleció la fe del clero y de los confundidos cristianos que monolíticamente cerraron filas en torno a San Teodosio. Mas el ofendido emperador no se quedó con los brazos cruzados y lo desterró, pero su exilio fue efímero porque poco después, el 1 de julio del 518, murió Anastasio y su heredero Justino revocó la orden, permitiendo así que San Teodosio pudiera retomar su vida ascética en su amado monasterio cerca de Jerusalén. Teodosio, nacido en Capadocia en el año 423, era el heredero de una notable familia de esa provincia del Imperio Bizantino, y aunque fue educado de acuerdo con su rango social, demostró desde muy pequeño una profunda piedad cristiana que lo indujo a abrazar la vida religiosa. Después de ser ordenado lector y ejercer esa función durante algún tiempo, sintió que debía dedicarse en soledad a la contemplación, al ayuno, a la oración y la mortificación corporal, claro. Pero antes de retirarse del mundo viajó a Tierra Santa para visitar los santos lugares y aclarar de esa manera también sus dudas en torno a su radical decisión. En el camino, Simeón el Estilita, ermitaño que llevaba cerca de 30 años viviendo en una pequeña plataforma de 3 metros por 3, instalada sobre una columna de más de 10 metros de altura en las cercanías de Antioquía, le despejó el panorama, pues al verlo, lo llamó por su nombre sin conocerlo y lo invitó a subir, y ya en la cúspide del pilar le dio las principales pautas que debió observar un anacoreta y le pronosticó que sería el gran líder espiritual de los monjes del desierto, vaticinio que fue puntualmente exacto, porque San Teodosio, al término de su peregrinación y tras ser pulido espiritualmente por Longino, el más sabio de los ascetas de la región, se marchó al desierto, se escondió en una cueva en la que permaneció muchos años sin contacto con ningún ser humano, entregado a la oración, el silencio, la meditación, el ayuno. Mas su fama de santidad atrajo a una buena cantidad de jóvenes que lo reclamaban como maestro, y vencida su pertinaz reticencia por la persistencia de los testarudos aspirantes, aceptó a unos cuantos, a los que se unieron muchos más que el santo ya no pudo rechazar, y para acogerlos a todos tuvo que construir un monasterio que muy pronto quedó pequeño. Entonces edificó 2 más y tuvo que agregar 3 hospicios para albergar en ellos a los ancianos, a los enfermos y a los peregrinos que arribaban a Palestina. San Teodosio llegó a tener a su cargo más de 1000 monjes que distribuía en sus cenobios de acuerdo con sus nacionalidades, lenguas, costumbres, y sin más recursos que los obtenidos con el trabajo comunitario y la asistencia divina, proveía de lo necesario a sus frailes, a los innumerables visitantes y a cientos de desvalidos que diariamente acudían a su comedor, del que salían con el estómago lleno y la fe fortalecida. Pero eso sí, sus hermanos debían observar meticulosamente las reglas establecidas, cuya base fundamental era vivir cada instante como si fuera el último, porque quien así actuara
afirmaba San Teodosio, siempre oraría correctamente. Predicando con el ejemplo, alcanzó los 105 años y en el 529 falleció en olor de santidad tras una corta pero penosa enfermedad que aceptó como un privilegio que Dios le había concedido. Por eso, hoy 11 de enero, día de su festividad, pidámosle a San Teodosio que nos enseñe a disfrutar de cada instante en la presencia de Dios.